bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Hoy estamos en esta sesión muy interesante. Bueno, estos 3 días que nosotros tenemos por delante, la iglesia y la tendencia comercial global, desafíos y oportunidades. Estoy muy expectante de lo que vamos a escuchar y poder reflexionar durante estos días. Bienvenidos una vez más, así que siéntese cómodo y listo para escuchar y naturalmente digerir, reflexionar. Vamos a orar y vamos a darle la bienvenida a María Inés de Garzón. Hoy está con nosotros por primera vez como una facilitadora, siempre se ha escondido detrás de bambalinas, manejando los aparatos y haciendo que todos podamos estar escuchando las enseñanzas de grandes predicadores, maestros, pero en esta ocasión tenemos a María Inés de Garzón y también tenemos a Meredith Aldana, la esposa del doctor Aldana, esa manera de presentar a alguien terrible, ¿cierto? Cuando tiene que dar, bueno, da uno un nombre que, bueno, identidad, pero así es la vida. Bienvenida y bienvenidos a todos los panelistas. Así que vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por comprensión de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender los tiempos en los que nosotros estamos viviendo y no solamente entenderlos, sino también entender lo que tú quieres que ocurra en estos tiempos a través de nosotros para alcanzar al mundo para Cristo y que sean salvos. Señor, gracias porque no solamente nos llevas a entender los tiempos, sino a entender tu voluntad, tu corazón. Y Señor, entregamos este tiempo en tus manos y Señor, que tu unción descanse sobre este tiempo, no solamente hoy, sino también durante estos 3 días que tenemos estas conferencias. Señor, gracias. Amén. Amén. Así que, María Inés, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Pablo. Bueno, bienvenidos a todos y realmente este es un webinar de varios años de estudio donde vamos a tocar temas actuales y he escogido 3 temas específicos para desarrollar en cada una de las clases. Pero antes de comenzar con cada uno de estos temas, mi meta es poderles dar un contexto histórico de por qué hemos llegado, qué cambios ha habido y por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Entonces voy a empezar con lo que es definiendo cultura y cosmovisión. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. La cultura se refleja en los estilos en cuanto a la comida, la música y todas las experiencias de la vida. En cambio, la cosmovisión es el conjunto de creencias fundamentales que determinan cómo vemos la realidad. Y esto tiene que ver con la visión que yo tengo de la vida, la visión que yo tengo de la realidad, de lo que pasa alrededor. Entonces, la cultura me llena de conocimientos, es todo lo que yo tengo y que yo aprendo desde que nazco en una cultura, crezco y aprendo códigos, códigos culturales, códigos de cómo hablar, de cómo vestir, qué música nos gusta, los sabores de la comida. Eso es cultura, pero también en el contexto donde se desarrolla la cosmovisión. Es en esa cultura, en la cultura donde nosotros estamos, es donde desarrollamos nuestras creencias, cómo vemos la vida. Si bien es cierto que la cultura cambia constantemente, la cosmovisión de las personas también se ve afectada automáticamente. Ahora vivimos en una cultura local, pero también a través de la globalización, a través de los medios de comunicación, de las redes, de las películas, nosotros también tenemos una perspectiva mucho más global. Y esta perspectiva global y todas estas cosmovisiones, creencias, nos han llegado a todas partes del mundo, no importa dónde vivamos, y han permeado nuestras culturas.
Entonces, para esto quiero entrar en la etapa del posmodernismo, de la posmodernidad, cuando muchas cosas cambiaron. ¿Y por qué cambiaron? Porque la posmodernidad se caracteriza por la fragmentación, es el despedazamiento, es la deconstrucción y es el cuestionamiento de la verdad absoluta que ha llevado al relativismo y al hedonismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que la cultura había creado a través de los valores bíblicos, a través de la palabra de Dios, se ha despedazado. ¿Por qué? Porque se ha atacado la verdad absoluta, se ha atacado los valores cristianos, se ha atacado lo que es Dios, un Dios moral que nosotros tenemos, que nos ha dejado ciertos valores. Todo eso se ha deconstruido, se ha hecho pedazos y todo se volvió relativo. Entonces, si no hay verdad absoluta, todo es relativo. Entonces, mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad. Eso era la posmodernidad y no es necesariamente en la época que estamos viviendo, pero ahí comenzó la deconstrucción. En lugar de una verdad objetiva, una verdad absoluta, la posmodernidad ha promovido una diversidad de creencias y valores, cuestionando las estructuras tradicionales y favoreciendo el pluralismo. Esta es otra palabra que entra y el pluralismo es plural, es muchos, no es singular, es lo contrario, es singular de uno. Y el pluralismo en las creencias, en la religión, en los valores. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no cuestionamos las verdades ni las creencias de otros, sino que las toleramos. Entonces también entra la palabra tolerancia. Eso fue lo que, digamos, el posmodernismo estableció. En cuanto a los cambios culturales, durante años hubo un esfuerzo por reeducar a la generación posmoderna a través de las instituciones como la escuela, los medios de comunicación y la música. Tengamos en cuenta que antes el tema de la escuela y la educación no ha sido de toda la vida. Antes era la iglesia la que educaba, en la casa se educaban a los hijos, donde los valores iban de familia en familia, de generación a generación, donde la iglesia tenía una participación para crear esos valores y formar a estas personas. Después el gobierno tomó la educación y los hijos fueron entregados al gobierno y el gobierno ha decidido a través de los años qué necesitan los niños, cómo van a ser educados, qué es lo que van a aprender y han instituido los propios valores a través de los años. Eso va cambiando generación a generación. Pero quiero hablar de dos personas importantes y uno es Antonio Gramsci. Él fue el fundador del comunismo en Italia alrededor de 1920 y él tenía muy claro que para cambiar la cultura cristiana se necesitaba tiempo, y pongamos atención a estas dos palabras, tiempo y estrategia. Tiempo y estrategia. Y fue a través de la infiltración en las escuelas, universidades, iglesias y los medios de comunicación, transformando la conciencia de la sociedad. También figuras como Andrew Fletcher de Salton, un filósofo y político escocés del siglo XVI. Él destacó la importancia de la cultura y las costumbres en la formación de una nación, sugiriendo que el control sobre la música y las tradiciones populares podría ser más influyente que el control sobre las leyes formales. Y él dijo la frase famosa, déjame hacer las canciones de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Eso es muy interesante porque a través de la música se está formando, se ha formado, se sigue formando y se seguirá formando la mente, la creencia, el pensamiento de las personas. La pregunta es, ¿qué escuchamos en la música sin darnos cuenta? A veces no nos damos cuenta de las letras que estamos escuchando, pero la música transforma la mente. Eso es muy importante. Ahora, los cambios culturales, yo quiero hablar aquí de tres puntos importantes y uno es el pluralismo y la diversificación moral. La creciente diversidad de creencias y valores ha dado lugar a un pluralismo moral absoluto. ¿Qué quiere decir pluralismo moral absoluto?
Estamos hablando de que aquí ya hay algo absoluto. Acuérdese que el posmodernismo era todo relativo, tu verdad, mi verdad. Pero el pluralismo moral absoluto es que todos todas las diferentes religiones, creencias son absolutas y se aceptan, son aceptables. Pero este pluralismo moral absoluto rechaza una moral universal, específicamente la moralidad bíblica. Entonces, todo se vale menos la moralidad bíblica. Este pluralismo está vinculado al individualismo, o sea, al yo, en lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo creo, eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque ya no está Dios en la ecuación, ya a Dios lo hemos bajado. ¿Quién entra? Entra el yo. Yo soy el que manda sobre mi vida, son mis valores, yo creo mis valores. Entonces, el individualismo, donde cada persona sigue su propia moral sin una base común que una a la sociedad. Eso es problemático porque este individualismo no trae una unidad en la sociedad. Todo el mundo piensa como piensa, cree como cree, hasta un punto es aceptable. Pero sigamos al número dos. El secularismo como nueva religión, el secularismo que surge del pluralismo. ¿Qué es el secularismo? Secularismo, antes de seguir adelante, quiero explicarles, es cuando se separó la iglesia, la religión del gobierno. Entonces ahora ya los valores del Estado para la nación ya no provienen de las bases bíblicas, ya no provienen de la religión, que literalmente siempre fue la judeocristiana, eran las bases bíblicas, pero ahora se sacó la palabra de Dios, se sacó a Dios de la ecuación, se sacó la religión. Básicamente le dijeron las iglesias, ustedes hagan todo lo que quieran en sus cuatro paredes, nosotros hacemos todo lo demás. Entonces ahora el gobierno es el que decide y establece las leyes, qué es lo que es bueno y lo que es malo, y la iglesia no tiene voz ni voto ahí. Entonces el secularismo que surge del pluralismo ha reemplazado la religión tradicional por una religión del Estado, donde el gobierno se convierte en la autoridad moral suprema. Esta nueva religión permite diversas creencias, pero exige sumisión a los valores del gobierno, creando una moralidad definida por el Estado. Por ejemplo, esto me recuerda a Nabucodonosor en la Biblia, en el libro de Daniel. Y Nabucodonosor crea una estatua donde todos tienen que arrodillarse a esa estatua. Y cuando Nabucodonosor hace esto, él está diciendo, yo digo a quién adoran, yo digo cuándo, yo digo cómo, yo digo todo lo que tenga que ver con la adoración, lo decido yo. Y tenemos a Daniel, a Azarías, a Misael y a Ananías también en la Biblia, como estos jóvenes no se rinden, estos jóvenes no doblan la rodilla. Fue una generación que sabía, porque aunque ellos fueron cautivos en Babilonia, ellos supieron la verdad, ellos recibieron el legado y ellos no estuvieron dispuestos a rendirse a la religión del Estado. Y la pregunta que finalmente esto me lleva es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Número uno, como Gramsci en 1920, tiempo y estrategia. ¿Qué estamos haciendo con nuestras generaciones? ¿Qué estamos impartiendo en la vida de ellos? Y número dos, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando el Estado es el que define cuándo me arrodillo, cuándo no me arrodillo y a quién me arrodillo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros valores cristianos? Eso es muy importante pensarlo, tenerlo en cuenta, procesarlo, definirlo y tomar decisiones. Número tres, la evolución hacia una sociedad tribal e intolerante. En lugar de la tolerancia del posmodernismo, que todo se toleraba, tu verdad es tu verdad, es mi verdad, nos toleramos mutuamente, la sociedad actual ha adoptado una forma de intolerancia. El pastor Jeff Toll ha hablado anteriormente, él llama supramodernismo, que ya no es la tolerancia. Ahora el supramodernismo es donde el gobierno, donde se dictan las leyes, y cuando habla de tribalis, es los grupos fuertes deciden qué es lo que todo el mundo debe celebrar.
Por ejemplo, estamos viviendo en una época donde el grupo de la identidad de género, LGTBQ y todo, a ellos hay que celebrarlo. No solamente antes en el posmodernismo sería, ok, usted haga su vida, yo hago la mía. Ahora no, ahora es, si tú no celebras lo que yo hago, estás en problemas. Ahora se criminaliza las creencias morales que podemos tener si no celebramos lo que la mayoría de los grupos promueven. Entonces se ha creado una forma de intolerancia hacia las opciones contrarias, como el caso de la cancelación cultural. Hoy en día vivimos en un tiempo donde se está cancelando la historia, se están cancelando los héroes, se ha cancelado todo lo que es espiritual, todos los valores, se cancela todo lo que es autoridad. Y también esto me recuerda cómo vivimos en tiempos donde habla la Biblia en Tesalonicenses del hombre de iniquidad, donde no acepta ninguna autoridad, rechaza todo tipo de autoridad. Y eso estamos viviendo. Es una cultura donde rechaza todo lo que la palabra de Dios ha establecido, todos estos valores. Las diferencias de creencias y valores ya no son aceptadas, especialmente cuando no se alinean con los ideales promovidos por la nueva moralidad secular. Es una nueva moralidad que quieren que todos la aceptemos. Y me recuerda a Isaías, donde vivimos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Entonces necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Para la cultura pluralista, la ética bíblica cristiana se ha vuelto un obstáculo para que la cultura global cree lo que ellos llaman una diversidad moral aceptable para todos. Eso es lo que ellos quieren creer. La iglesia, por lo tanto, es atacada por su escepticismo a lo que ellos llaman diversidad moral, porque en los términos de la globalización, la iglesia está impidiendo lograr la competencia religiosa en el mundo. Varios autores acusan a la iglesia por tener una postura, lo que ellos llaman idealista y moralizadora. O sea, eso está mal en los ojos de muchos autores globalistas y se le demanda dejar de imponer la visión de que su teología particular es la verdadera expresión del evangelio. O sea, básicamente a través de los medios de comunicación, a través de las redes, a través de la música, a través de las películas, directa o indirectamente, se está poniendo presión a la iglesia para que la iglesia deje de tener esa visión de una teología particular que es la verdadera expresión del evangelio. O sea, esto no es aceptable más en este postmodernismo, a lo cual el pastor Jeff Toll llama supramodernismo. También se le llama a la iglesia a aceptar plenamente el enriquecimiento. Esa es una palabra clave que nos dice, el enriquecimiento que el pluralismo puede ofrecer en la comprensión de la identidad de la fe cristiana. O sea, casi es como adopten todo lo que el pluralismo está ofreciendo dentro de su fe. En el artículo Christian Formation and Moral Pluralism, Challenges and Opportunities, en español, es formación cristiana y pluralismo moral, retos y oportunidades. Ahí se citan varios autores para hacerle un llamado a la iglesia cristiana a apoyar lo que ellos llaman la dignidad humana por medio del respeto. Son palabras muy aceptables, pero pongámosle mucha atención, respeto, tolerancia y el uso de la hospitalidad para el bien de toda la humanidad. Ellos están pensando en una idea global, en una aldea global, donde hay un respeto mutuo. Ahora, el respeto que ellos piden es que nosotros, los cristianos que tenemos la palabra de Dios y los valores cristianos, los respetemos a ellos, pero no es que no digamos nada, es que tengamos que celebrar. Eso se llama respeto y que podamos tolerar y disfrutar y aceptar y predicar lo que hacen ellos. Realmente eso es lo que ellos quieran. Y eso es para el bien de toda la humanidad. Aceptando como correcto lo malo, que ya vemos que Isaías ya no lo ha dicho antes, y adaptándose a la sabiduría moral de los demás. Imagínense, la sabiduría moral de los demás.
Y la sabiduría moral de Dios es la suprema para nosotros. También radicalizando la hospitalidad, llamando a la igualdad moral. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ellos hablan de radicalizar la hospitalidad, ellos están tratando de establecer el mundo global es nuestra casa y tenemos que ser hospitalarios con todos. ¿Y qué quiere decir? En el pluralismo donde todas las religiones y creencias son aceptables, la única que no es aceptable es la fe cristiana. Entonces, la fe cristiana tiene que dejar sus creencias para poder convivir, coexistir con toda la raza humana, adaptándose a la sabiduría moral de los demás, radicalizando la hospitalidad, llamando a la igualdad moral, lo cual no es igualdad, es que los cristianos nieguen su moral y reconociendo que el compromiso de la iglesia requiere un desentrenamiento de ella misma. O sea que eso es lo que la iglesia debe hacer. Y eso, y hacia allá nos estamos dirigiendo. Nos tenemos que desentrenar y tener una apertura para ser transfigurada y que su conciencia sea reconstruida. O sea, deconstruir nuestros valores cristianos y construir conforme a este pluralismo, todo lo demás se hace aceptable en esta aldea global, pero no la fe cristiana. Ahora, según Frank Ture, que es un apologeta, él habla que la religión moderna es el sexo representado en el aborto, LGTB y la identidad de género, de tal forma que quien se oponga a esta religión va a tener consecuencias. De hecho, ya está pasando, se está criminalizando a todo lo que no aceptamos de él. Y esta es la razón por la cual se experimenta gran oposición en el nombre de varias palabras muy importantes: inclusión, tolerancia, equidad y diversidad. Entonces, cuando hablamos de estas palabras tienen que ver con el tema de la cancelación cultural. Y suenan muy bien. Oh, diversidad, aceptar la diversidad. Oh, la tolerancia, está bien tolerarnos unos a otros. De hecho, la palabra de Dios lo dice. Equidad, quien no quiere pues todos somos iguales delante de Dios. Inclusión, pues Dios es un Dios que nos llama a su reino, Él nos incluye. Entonces, cuando pensamos en esas palabras se ven muy bien, pero realmente en esta temporada de la historia, lo que quiere decir es todo lo contrario, es incluir todo lo que es pecado, todo lo que Dios dice que es pecado, todo lo que Dios dice que no es incluirlo, es tolerarlo, es aceptarlo y siendo parte de todo lo demás. Y esto conduciendo a la discriminación de los valores teístas. Ese es el propósito. Entonces, todas estas palabras conducen a la discriminación de los valores teístas, los valores cristianos. Y las mentiras culturales sobre el aborto y la revolución sexual han dejado muchas víctimas. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia? Ahora, los desafíos actuales para la iglesia. Hoy la iglesia enfrenta una gran oposición, especialmente en temas clave como el aborto, la identidad de género y la moralidad sexual. Los que se oponen a estas ideologías se enfrentan consecuencias sociales en nombre de la inclusión y la diversidad. Muchos creen que la iglesia debe adaptarse a los valores contemporáneos, abandonando sus principios bíblicos para poder convivir en un mundo pluralista. Nuestro contexto cultural, esta cultura actual está dominada por el individualismo, el yo, el entretenimiento, el consumismo, la valorización del placer propio, que es el hedonismo, por encima de los principios morales. La adaptación y defensa de la verdad bíblica. Entonces, ahora y es lo que vamos a estar hablando estas 3 noches, es el narcisismo, el consumismo y el hedonismo han invadido la cultura. Hay muchos más ismos, pero nos vamos a enfocar en estos 3 que son los más fuertes. Y la iglesia enfrenta el reto de defender la verdad bíblica en un contexto de creciente aceptación de la homosexualidad y otros cambios en los valores sociales.
El dilema crítico es cómo la iglesia puede mantenerse firme en su fe y sus valores, cuando ya ha permitido que las ideas secularizadas influyan dentro de sus propios muros. Ese es un problema porque muchas veces la iglesia, por tratar de atraer al mundo, y eso se llama la iglesia atraccional, cuando ha tratado de atraerlo para ganarlo para Cristo, hemos permitido las ideas secularizadas, lo que el mundo ofrece, para ganarlos. Pero así no es la forma como nos gana el Señor. Es un tipo de discipulado donde la verdad suprema es lo más importante. Pero entramos en lo que es la cultura narcisista, que es el tema de hoy. Y la definición del narcisismo se caracteriza por una autoadmiración desmedida, una forma de autoadoración en la que la persona se ve a sí misma como el centro del universo. Esta actitud no solo afecta la percepción de sí mismo, sino que también tiene un impacto negativo en las relaciones interpersonales y en el desarrollo emocional de quien lo padece. O sea, el narcisismo, yo diría que es parte del resultado de haber dejado a Dios, haber dejado la moral, la palabra de Dios, y ahora ¿quién entra al centro? ¿Quién entra a gobernar? Entra en la persona, donde esta persona crece como un Dios, se endiosa realmente. Y algunas características con base en una psiquiatra, Sandy Hopkins, ella los llama que existen varios pecados mortales asociados con el narcisismo. Uno es la desvergüenza. El narcisista es incapaz de reconocer sus errores y carece de humildad. Número dos, arrogancia y pensamiento mágico. Se ve a sí mismo como superior a los demás, evitando enfrentar sus deficiencias. Número tres, envidia. Experimenta celos y desprecio hacia aquellos que se ven mejor o logran más. Cuatro, sentido de derecho. Cree que merece todo y reacciona con ira si sus expectativas no son cumplidas. Número cinco, explotación de otros. No tiene empatía y utiliza a las personas sin consideración por sus sentimientos. Número seis, falta de límites. No respeta los límites de los demás ya que no tiene un sentido claro de sí mismo. Esos son cosas muy importantes que podemos tener y cómo a veces nos podemos ver pintados en algunas de estas, hasta dónde se ha deconstruido el valor cristiano de cómo nos ve Dios, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, que hemos caído por nuestra naturaleza pecaminosa y por el bombardeo de la cultura en muchas de estas características en nuestro propio carácter. Ahora, el origen de la cultura narcisista, pues ha sido influenciada por varios factores históricos y filosóficos desde la década de 1960 y 1970 con el posmodernismo y el ateísmo, se empezó a promover un enfoque individualista en el que se rechazaba a Dios, ya hablamos de eso, y se coloca al ser humano en el centro, en el trono. Este proceso se consolidó durante la década del yo en los ochentas con el auge del movimiento de la autoestima. El movimiento de la autoestima era el movimiento donde hay que cuidar el corazón y las emociones de los niños que son frágiles y siempre cuidando tanto el corazón de ellos, que hemos creado una generación de cristal. Se rompen tan fácil, no tienen resiliencia, no están fortalecidos por nada, no los dejamos sufrir por nada, los protegimos, los sobreprotegimos. Y lo que creamos es una generación egoísta, una generación narcisista que solo piensan en sus sentimientos, en sus emociones. Eso es todo lo que vale. En mi generación no era lo que uno sentía, era lo que tocaba hacer. Ay, es que hoy no siento levantarme, hoy no siento trabajar, hoy no siento ir a estudiar. No es que sienta o no sienta, se levanta, come, se viste y vaya a hacer lo que tiene que hacer. Pero realmente se fue la balanza al otro lado.
La influencia de los medios de comunicación y las redes sociales también han contribuido a esta evolución, promoviendo valores basados en el egoísmo y el hedonismo. Ahora quiero definir el egoísmo. Varios teólogos definen el egoísmo como ponerse a sí mismo antes que a Dios, estableciendo la voluntad propia sobre la de Dios. Según Strong, el egoísmo es preferirse a uno mismo antes que a Dios. Puede revelarse de muchas maneras. En algunos, con apetitos y deseos exagerados, toma forma de sensualidad. El egoísmo puede también aparecer como desconfianza, volverle la espalda a la verdad de Dios. O se puede manifestar como enemistad con Dios si concebimos que la santidad de Dios se opone a nosotros y nos castiga. Muchas personas se salen de la iglesia porque se sienten juzgados. Honestamente, yo he pensado, la verdad, nadie los juzga, pero la conciencia los juzga. La santidad de Dios es una luz que toca esas tinieblas, que quiere traer libertad y quiere traer verdad, pero las personas prefieren salirse y continuar en su oscuridad, en sus caminos. Por lo tanto, el pecado en cualquiera de sus formas es egoísmo, es preferir nuestras propias ideas a la verdad de Dios, es preferir la satisfacción de nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios, es amarse a uno más que a Dios, es destronar a Dios del lugar que le corresponde en nuestras vidas como Señor. Requiere que se ponga a otro en su lugar y se entiende que se pone uno mismo en el trono. Entonces, al destronar a Dios, nos entronamos nosotros mismos y no se hace su voluntad, sino se hace mi voluntad. Y realmente cuando yo fui discipulada mucho más joven, se hablaba mucho del señorío de Dios. Él estaba en el trono. Hoy en día lo que más se predica es la salvación, que seas salvo y que seas libre de la muerte y de las consecuencias del pecado. Pero ¿dónde está el señorío donde nosotros nos sometemos a las verdades de Dios? Ahora se ha cancelado a Dios, es parte de este tema. Y George Barna explica que el problema de todo esto es cancelar a Dios en la sociedad. Y dice, buscamos empoderarnos y reemplazar su autoridad con la nuestra a través de sentimientos, razonamiento humano o conveniencia como justificaciones viables para las elecciones no bíblicas. Al negar su existencia, aliviamos cualquier responsabilidad personal por nuestras acciones hacia un creador. Si Dios no existe, solo borramos del mapa, ya no tenemos a quien rendirle cuentas. Cuando reemplazamos a Dios con personas o nada, nos convertimos en agentes libres morales, sin un llamado superior, sin una lista de imperativos, de mandatos o pautas morales y sin consecuencias eternas para nuestras elecciones temporales. Aquí, cuando yo veo esa definición, yo veo el universalismo. En el libro La cabaña, realmente tiene que ver con el universalismo. Y finalmente, y es el perdón total. Y Dios perdona a todos. Y Dios es como un abuelito bonachón que va a perdonarnos a todos, no importa, porque Él entiende nuestras debilidades y nos perdona. Y también va a perdonar a Satanás y los demonios y todos vamos a ir al cielo y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Eso es una mentira, porque ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué pagó Jesús todo lo que Él pagó? ¿Por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué se despoja voluntariamente de su divinidad cuando viene a la tierra? ¿Por qué va a la cruz y muere como un criminal? Porque Él estaba pagando por nosotros. ¿Por qué hizo eso? Para que venga Dios Padre y diga, bueno, eso no importa lo que hizo Jesús, no necesitan venir a través de Jesús, yo los perdono a todos y borrón y cuenta nueva. No, eso sería un Dios injusto. Y Dios, parte de sus atributos es que Él es un Dios justo. Y eso no va a pasar, pero es más fácil en la mente, en una mente después del posmodernismo, donde no hay absolutos y yo creo mis propias verdades, es mucho más fácil crear nuestro Dios y crear cómo es Dios, ponerle los atributos y decidir cómo va a ser mi salvación. Pero es engañarnos a nosotros mismos y vivimos en tiempos donde nos estamos engañando a nosotros mismos. Estrategias para formar espiritualmente a la siguiente generación.
En medio de esta cultura narcisista, es esencial que los padres y líderes cristianos formen a la siguiente generación de acuerdo con principios bíblicos. Volvamos a recordar, tiempo, estrategia. Necesitamos ser estratégicos. Esto implica enseñar que el hombre es un ser pecador. Eso significa enseñar doctrina. Eso significa enseñar la doctrina cristiana, enseñar la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, la doctrina de Jesús, de Dios, todas las doctrinas, la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque toca enseñarlas desde los más pequeñitos hasta los más grandes, que las vivamos, que las creamos, que las proclamemos, o si no, todas estas filosofías en este mundo son las que van a querer deconstruirnos. Y si no estamos preparados y fortalecidos, va a ser muy difícil estar firmes. Somos pecadores, necesitamos redención a través de Jesucristo y que la verdadera identidad se encuentra en Dios. Necesitamos enseñar. Además, se debe cultivar una cosmovisión cristiana sólida que no sea influenciada por las filosofías del mundo. Yo realmente propongo desde mi casa en la mesa, siempre hemos hablado de los temas actuales y hemos hablado lo que es teología comiendo, mientras comemos. No han sido ni siquiera clases, pero hablando con mi hija cuando fuimos al gimnasio esta mañana y estábamos hablando un poco de algunos temas y ella decía, mamá, es increíble, yo nunca he tomado clases de apologética, pero es que nosotros siempre lo hablamos en la mesa, en la sala de estar, mientras comíamos. Y eso no es lo que dice la Biblia, que hablemos mientras comemos, nos levantamos, nos acostamos. Todo el tiempo estamos hablando, estamos pensando, estamos analizando, estamos ayudándoles a los hijos. Ellos están escuchando desde que son pequeños y uno no deja de pensar que lo que yo hablo en mi hogar es lo que va a dar mucho fruto. Y todo comienza en casa. Entonces, ahora yo quiero darle lugar a mi amiga y ella es Meredith Yanis Aldana. Ella es la esposa del doctor Hugo Aldana, el director global en Life Pacific University y el director de los programas hispanos. Y ella es psicóloga, ha dado algunas clases en comprensión de los tiempos. Entonces, la he invitado para que ella nos dé un poquito más de refuerzos sobre el narcisismo. Bienvenida, Janice. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias por esta oportunidad y un buenísimo tema. Me apasiona este tema. Recuerdo que mientras estudiaba la licenciatura, hice un estudio de los niveles de narcisismo en la iglesia, específicamente en los que enseñan la doctrina, los pastores. Porque si queremos hablar de cómo cambiamos la cultura, los pastores debemos, y los líderes y pastores, debemos de admitirnos a nosotros mismos si nosotros tenemos algún tipo de comportamiento narcisista. O podemos, y con todos los recursos que tenemos ahora, ¿no? Podemos irnos a YouTube y ver muchas predicaciones de muchos pastores y muchos líderes a nivel mundial que tienen vocabulario que yo digo, ¿eres tú o es Dios el que hace el milagro? Entonces, hay muchos detalles que nosotros tenemos que considerar y no se trata de señalar, se trata de ver si yo tengo esas características. Porque si tenemos en nuestras manos o al alcance de nuestra presencia a grupos de personas que nos ven a nosotros como los mensajeros del evangelio, los mensajeros de la doctrina, el mensajero de la palabra de Dios, tenemos gran responsabilidad a conocerlo. Y bueno, y en el aspecto psicológico, hay mucho que se puede decir, pero en la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos, Romanos 12, versículo 3, ninguno se crea mayor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Y bueno, esta es la definición, esta es la ampicilina para el narciso, ¿no? Porque decimos, sí, pero son aquellas personas que tienen mayor concepto de sí mismo del que no deberían de tener. Porque si lo vemos a nivel psicológico, en el libro, en el manual de diagnósticos de estadísticas de trastornos mentales,
de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, muchas palabras, lo definen de la siguiente manera. Este desorden es una personalidad narcisista, que se generaliza ¿en qué? En falta de empatía, necesidad de amplia admiración, y esto se viene a desarrollar en la etapa de la edad adulta, no en la niñez, en la edad adulta. Ahora imaginemos, si yo pienso, el Señor nos llama a nosotros al ministerio muchas veces en la niñez, si tuviste el privilegio de ser cristiano desde niño. Pero si llegas a una edad adulta, el Señor te llama siendo adulto. Y si tuviste algún tipo de algún desafío de falta de atención en tu desarrollo y ahora eres pastor y te encuentras frente a muchas personas que ahora dependen del mensaje que tú presentas, ¿qué puede generar eso en la mente del pastor? ¿Qué puede generar en ese poder que ahora tiene de palabra con la gente? Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son que María Inés los presentaba algunos de ellos? Pero imagínense, el narcisismo es el sentido de ser grandioso o ser más importante de lo que realmente es. Ya no es palabra de Dios, sino que revelación propia, ¿no? La revelación que Dios le dio esa mañana, el mensaje que Dios le dio a él, no lo que la palabra de Dios dice. Las fantasías del éxito ilimitado, la fantasía de decir es que vi cuando yo prediqué en el año tal y tal, se convirtieron tantas personas. Ese vocabulario lo escuchamos. Cuando lloré sentí poder salir de mi mano y tal persona sanó. Eso es narcisismo. Es un éxito que una persona se lo adjudica a sí mismo en vez de mostrar y glorificar el nombre de Dios. La creencia de ser más especial que los demás. Y claro, los pastores tenemos y líderes tenemos una investidura especial. Somos iguales con las personas, pero somos diferentes. Iguales porque somos hijos de Dios y tenemos el mismo nivel, pero somos distintos porque tenemos más responsabilidad espiritual con la congregación y el pueblo. Tenemos alta responsabilidad moral con la congregación y el pueblo. Lo que tenemos que tener cuidado. Otro punto son el narcisismo en una personalidad narcisista. Son aquellas personas que tienden a exigir la admiración. ¿Y un pastor o líder cómo lo hace? ¿Qué parte de mi sermón le gustó? ¿Qué le bendijo del sermón? De la palabra de hoy, ¿qué fue lo que a usted le cambió la vida? No es lo que la palabra de Dios dice, sino lo que salió de su boca. Y lo que se provoca es decir, ay, pastor, qué sermón de hoy, es que la palabra de hoy fue poderosa. Y vienen los líderes y se sienten grandotes, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. No es el mensaje, no es quién presenta el mensaje, es a quién representamos nosotros en el mensaje. Nosotros presentamos a Cristo. Estamos llevando a las personas a conocer al Señor, no a aplaudirnos a nosotros. Recuerdo cuando hacía todo ese estudio, decía, wow, cuántas personas dicen, pero ¿quién oró por ti para cuando te sanaste? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue usted, pastor, usted oró por mí. Y se genera esa dependencia en a nivel de iglesia, como que solamente los líderes, el líder tal, el pastor tal es el ungido. Eso es cultura narcisista en la iglesia. Y ahí debemos de empezar, porque si allí no lo curamos de raíz, ¿cómo podemos nosotros guiar a las personas a ser humildes, a tener una personalidad saludable en saber que no es que dependamos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios? También otra característica es la explotación de relaciones. Aquellas personas que no les importa la vida de los demás, no les importa las responsabilidades que tengan, sino que lo que se tiene que cumplir es el favor que estoy pidiendo. No me importa si tienes responsabilidades con tu familia, no importa si tú tienes planes de ir de vacaciones, tienes que estar aquí en la casa de Dios. Sí tenemos que estar, pero tenemos también que respetar a las personas. Ese sentir de control, de decir, no es que conmigo aquí es donde debes de estar, no puedes hacer nada, esta es tu casa, vocabulario muy neopentecostal, decir la casa de Dios para decir del sentido de pertenencia, ¿no? Pero a veces utilizamos un vocabulario que no es malo a manera de hacer a las personas dependientes de escuchar lo que uno está presentando. O aún enseñar
enseñar que solamente el pastor es el que tiene la unción y nadie más puede orar por el enfermo, que nadie más puede orar por las necesidades de los demás, o decirle a las personas que solo ciertas personas tienen el privilegio de poder ministrar a otras personas y sentir que eso es por ellos, porque ellos tienen el don. Y cuando utilizamos el vocabulario, ¿no? Mi don espiritual es tal. Ya no es como Dios, yo soy el instrumento que Dios utiliza, sino que yo soy ese don. Las personas llegan a tomar y a tomar como la personalidad. Yo soy el sanador, ¿no? Yo soy el que llena a las personas del Espíritu Santo. Dios mío, Dios nos guarde de ese vocabulario. Pero se utiliza y en la iglesia, siendo que llegan tantas personas vulnerables, llegan muchas personas vulnerables a querer encontrar una solución y en querer encontrar palabra que trae sanidad, que trae paz, que trae dependiendo de la necesidad de las personas, ¿no? A veces podemos también llegar a abusar, a abusar de la posición que tenemos por el nivel de narcisismo que podamos nosotros desarrollar en esas posiciones. Entonces yo considero que debemos de ver esos detalles, porque ahora que estamos, usted, María Inés, presentaba la posmodernidad, le voy a añadir una, estamos en la modernidad líquida. La modernidad líquida que se trata de tú crees lo que tú quieras y yo creo lo que yo quiera, no te metas conmigo. Y ahí es donde choca la cultura, porque la Biblia, la palabra de Dios, para nosotros es una verdad absoluta. Y ahí es donde la cultura, están esos choques culturales donde allá afuera dicen, no, es que tú no me tienes que imponer lo que yo debo de creer, pero nosotros tenemos que predicar. Y la palabra de Dios es confrontativa, ¿no? Es confrontativa y no nos podemos ir por sí, es que Dios es amor, sí, pero te dice que te arrepientes y si no te arrepientes tienes un lugar. Entonces se necesita como, ¿qué solución tenemos, no? Primariamente yo diría, como líderes debemos de admitir y analizarnos nosotros mismos, hacer un trabajo introspectivo. ¿He tenido yo algún comportamiento narcisista? Y decir, bueno, me he sentido bien cuando alguien dice, el pastor o el líder tal oró por mí y sané. Se siente bonito, no nos neguemos, se siente bien porque uno puede decir, Dios me usó, o narcisistamente decir, sí, es que yo soy el que tengo el don. O sea, ese vocabulario narcisista debemos de quitárnoslo. Ese pensamiento narcisista debemos de desecharlo y darnos cuenta que es Dios por su mismísima misericordia quien nos usa a nosotros a pesar de que nosotros tengamos a veces esos pensamientos que no están adecuados. Pero Dios nos usa en su mismísima misericordia para que las personas sean bendecidas en la iglesia o en cualquier lugar donde nos encontremos. Como decía María Inés, en la mesa, al momento de que estamos compartiendo, el lugar más lindo donde simplemente nos sentamos para poder compartir. Claro, bueno, esa imagen de que todos tienen derecho a opinar mata el narcisismo, porque el narcisista cree siempre tener la razón. Siempre decir, no, es que tienes que escuchar lo que yo digo. No tiene empatía si la otra persona se siente bien o se siente mal. No le importa ofender, no le importa, aún fíjese, predicar de una manera tan grosera, que es como es confrontativa la palabra de Dios, tengo que decirlo así. Sí, pero es que tienes que tener tacto. Tienes que tener tacto a las personas que tú tienes al frente. Pero el aprender a hacer ese tipo de conversaciones abiertas y mostrar que uno es humano igual que los demás, eso es algo que enseña a la congregación a darse cuenta que sí somos iguales, pero somos diferentes. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una investidura especial, la cual no debemos de abusar. Y el detalle narcisista que se ha presentado en la sociedad, el egocentrismo, es decir, el yo va primero que todo, tenemos que lucharlo, porque aun cuando presentamos las alabanzas del servicio en la iglesia, ¿a quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar a Dios o voy a decir qué tan lindo me siento yo por estar aquí en la casa de Dios? Vamos a adorar a Dios. Yo recuerdo que cuando estábamos en nuestra congregación, que amo mucho la iglesia que acabamos de entregar, algo que dijimos fue, las alabanzas que se cantan en la iglesia no tienen que enfatizar qué lindo siento yo de ser cristiano,
Tengo que adorar al Padre. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar a Jesucristo. Y si el canto no está respaldado con la palabra de Dios, yo no lo canto, porque no se trata de que qué lindo me siento estando aquí. Recuerden que somos seres emocionales y muchas veces enfatizamos eso. Enfatizamos mucho el cómo me siento y eso también genera cultura narcisista dentro de la iglesia. Tú no eres el importante. A la hora del servicio, Dios es el importante. Y cuando uno presenta un servicio donde se le da el culto a quien corresponde y le damos el lugar a las personas que llegan para aprender y entregar la cosecha de alabanza que presentan, empezamos a crear ese trabajo de curar ciertos patrones narcisistas que se dan no solo en el liderazgo, pero también a nivel congregacional. Porque eso es, el narcisismo es el sentir que no importa lo que pasa alrededor, es lo que yo siento. Lo que yo pienso, lo que yo siento es más importante que cualquier otra cosa. Y no me importa si la persona que está a mi lado está llorando o no, si, o sea, es un asunto muy individualista. Cuando nosotros tenemos un vocabulario, si utilizamos la Biblia, somos el cuerpo de Cristo y debemos de ser inclusivos en el aspecto de unirnos para adorar a Dios, no para aplaudir al pastor. Cuando dice, ay, ¿cuántos de ustedes pueden darle un aplauso al Señor? O vocabulario que dice, me encanta cuando dicen, bueno, me da risa, cuando dicen, si ese aplauso es para el Señor, para mí está bien, pero si no, déselo al Señor más fuerte. Ese vocabulario narcisista porque están buscando un aplauso. Si las personas quieren decir amén a media predicación, que digan amén. Y si no quieren decir amén, pues que no digan amén. Pero no tengo que presionar el botón y decir, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dicen las personas, no saben ni por qué lo están diciendo algunos o están tan concentrados en lo que uno está diciendo que no es necesario. Entonces dice uno, bueno, ¿vine porque estoy aprendiendo o soy ese cristiano, estoy en una congregación que digo yo apacha botones, que dice amén, gloria a Dios, te paras, te sientas, gloria a Dios, aleluya, o sea, todos esos detalles. No debemos de ser esas personas que sacan ese tipo de comportamiento de las personas simplemente para avalar y aprobar lo que nosotros estamos haciendo en el púlpito, porque no somos nosotros, es el Señor. Y Dios tiene que ir primero, la imagen de Dios va primero, el mensaje del Señor va primero. Nosotros somos secundarios. Y eso considero que es algo que debemos de pensar, analizarnos nosotros mismos y ver si en algún momento lo hemos hecho. Bueno, pues ya no lo hagamos, ya no lo hagamos y pongamos en práctica. En práctica es el cambio de vocabulario de decir, alabado sea el Señor, sí, alabado sea el Señor, no usted, alabado sea el Señor. Y Él es el que debe de ser glorificado en todo punto. Así que con esto hago pausa y doy a tiempo a quien consideren que continúa. Espero que esta aportación les haya servido. Bueno, hemos escuchado una presentación muy, muy especial, algunas palabras bien grandes y bien complejas bueno, aquí las anoté: posmodernidad, fragmentación, deconstrucción, sociedad tribal, intolerancia, no, eso mejor dicho, narcisismo. Qué palabrotas tan tremendamente grandes, complejas, pero la realidad es que el mundo está así. Estamos frente a una ola de cultura que atropella. Y no solo con las palabras, sino que atropella con las ideologías, atropella con los conceptos, atropella de hecho, porque vemos que hay estas cosas ocurriendo alrededor de nuestra sociedad. Y como dijo aquí la licenciada Meredith Aldana, pastora, licenciada en Desarrollo Humano y Psicología, apasionada por la fe, la palabra y la familia, de todos modos eso también está tocando la iglesia, está llegando a la iglesia con fuerza y no nos damos cuenta que muchas veces nuestro vocabulario, la manera como presentamos estas cosas, están contribuyendo a esta ola ideológica, cultural, narcisista que está avanzando seriamente. Así que buen diagnóstico, gracias, Pastora Inés, Pastora Meredith, gracias por ese buen preámbulo y ahora vamos a mirar cómo reaccionamos a esto.
Ya vimos que hay un diagnóstico, ya vimos que debería haber una cultura de iglesia que le haga frente a esto, empezando por examinarnos a nosotros mismos, generar participación y, por supuesto, poner atención a lo que hacemos, como cosas como que las hacemos rutinariamente, como alabar a Dios, pero deberíamos poner atención qué es lo que estamos haciendo y diciendo. Entonces, muy buen tema. Ahora. Invito al panel a Pastor John Castellanos y a la pastora Meredith también para que vengan. Les doy la bienvenida. Pastor John Castellanos es el pastor de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en la ciudad de Ibagué y un pastor joven, un pastor con una familia muy linda, muy apasionado por estos temas de actualidad. Así que vamos a tener una conversación muy buena. Y ya estábamos escuchando a la pastora Meredith Aldana, que tiene mucha pasión por este tema. Bueno, ya presentamos el asunto. Y ahí detrás de las cámaras, como dicen, tenemos al pastor Pablo y al pastor Humberto. Con toda libertad, cuando quieran hacer una pregunta o participar, por favor, entren en esta conversación. Pero la pregunta es sencilla. Bueno, ¿qué hacemos para alcanzar? Porque la iglesia, claro, tiene que prepararse culturalmente, como lo dijiste. O sea, claro que sí, hay que examinarnos, hay que generar espacios de participación. Toda la iglesia debe involucrarse en el ministerio. No es uno solo el ungido, uno solo el que usa a Dios. Estuvo muy bien claro esto. Creo que además la iglesia debería prepararse apologéticamente, o sea. Debería haber apología, apologética para niños, apologética para adolescentes, apologética para edad dorada, bueno, apologética en la iglesia. A Sí. veces solo estamos es como consintiéndonos, pero no de verdad sacando la defensa verdadera de la fe y mandamos a las personas a estos oleajes sin ningunos elementos claros. Creo que además la iglesia debería procurar tener una apologética más fuerte. Pero el punto es, bueno, ¿cómo nos ganamos a la gente narcisista para el Señor? Porque la Biblia dice que la única verdad, el único camino, el único que de verdad nos lleva a ver al Padre es Jesucristo. Así que la gente en el narcisismo necesita a Jesús como Señor y Salvador. Y desde la compasión, desde el amor, desde el anhelo de que ellos puedan conocer a Jesús, el que puede perdonarles y llevarles a una vida transformada, cómo los alcanzamos? Porque uno llega y se encuentra con un narcisista y uno quiere es, bueno, no voy a decir qué es lo que uno quiere, pero hay que volver a decir, no, no, hay que ganarlo para el Señor. ¿Qué se te ocurre, Pastor Jones? Buenas noches, Pastor Arturo, a todos quienes están conectados a esta hora. Muchas gracias por esta invitación. Yo creo que la iglesia local es la esperanza de este mundo. El Señor la usa para alcanzar este mundo y la iglesia local tiene una enorme responsabilidad y es primero que todo, como bien lo decía Meredith, dejar de ser narcisista. Creo que algunas de nuestras maneras, de nuestras formas, le han indicado al mundo que nos parecemos demasiado de ello y la iglesia se ha diluido en su mensaje. Por lo tanto, la iglesia necesita predicar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso tiene eco en cualquiera de los contextos que nosotros queramos predicar. Narcisistas o no narcisistas, el evangelio debe ser escuchado y la iglesia tiene que predicarlo de la manera más profunda posible. ¿Dónde encontramos a los narcisistas? Bueno, cada vez hay más, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad narcisista, así que la iglesia tiene que dejar de estar metida en las cuatro paredes y salir a predicar ese evangelio en los lugares donde ellos están. ¿Y cuál es el mensaje? Pues predicamos el mensaje, el evangelio es un mensaje de alguien que precisamente vino a derribar esos muros narcisistas, esos muros que nos separaban de Dios. En otras palabras, el narcisismo es el orgullo de creernos nosotros Dios, de creer que podemos hacer las cosas como Dios, cuando en realidad estamos huérfanos, cuando en realidad estamos pobres, desnudos y desarraigados. De tal manera que presentar la excelencia del amor de Dios a través de Cristo Jesús, pienso que es la mejor manera de ganar a un narcisista. Y sí, buenísimo. ¿Qué dices, Mérida, a esto? Yo tengo algunas ideas ahorita, pero
Así de primerazo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre, pastora? Se me ocurre. Bueno, gracias, Pastor John, por esa aportación muy, muy clave. Se necesita una deconstrucción cultural en la persona, porque como hablamos del ego y el ego es algo interno, obviamente ninguna persona quiere admitir que está bien, menos un narcisista, él siempre tiene la razón. Sin embargo, cuando uno hace un trabajo de discipulado individual con la persona y llega a deconstruirle esa ideología, por decirlo así, esa manera de pensar, de decir que solamente él puede, y logramos mostrar que por sus propias fuerzas, por su propio desarrollo, por todo lo que ha intentado, las cosas no han salido bien, significa que su fórmula no funciona. Claro, confrontativamente un narcisista se bloquea, pero a través de la formación espiritual, que incluye de las disciplinas espirituales, pero la formación espiritual es llevar a una persona de cero, de bebé espiritual, poco a poco, enseñando los principios bíblicos, enseñando la doctrina, enseñando quién es Cristo y lo que vino a hacer y cuál fue su propósito. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. ¿Tomará tiempo? Sí, pero la palabra de Dios dice que va a tomar toda la vida. Por lo cual, la iglesia no debe de cansarse de hacer el trabajo, de hacer un desarrollo, una formación espiritual adecuada con cada feligres. Y que de repente parece que avanzamos 5 años y se nos retrocede a que otra vez estén pañales, hay que regresar otra vez a cambiar pañales. Hay que nuevamente, pero una y otra vez, a través de esa relación personal, haciéndole creer al narcisista que es importante para Cristo, es la primer puerta para llegar a su corazón. Claro que sí, muy, muy de acuerdo. Si escuché bien, entonces, por ejemplo, el amor de Cristo, imagínense, la Biblia dice que Jesús llamó a sus seguidores a negarse a sí mismos. ¿Cómo le cae eso a esta cultura? ¿Qué mensaje tan contracultural? Por eso es que no nos quieren. La pastora Marínez dijo, somos el obstáculo frente a todas unas agendas que están diciendo que realmente cada uno tiene que procurar buscar su logro y sobresalir. Y mira, todas las propagandas y todo lo que llega por las redes es, yo te voy a empoderar, yo te voy a dar una clase para que usted sobresalga por encima de todos. Y ahora viene a la iglesia y uno le dice, no, ¿sabes qué? Tienes que negarte a ti mismo. Entonces esto es como una deconstrucción, claro que sí. Versículos como, por ejemplo, Jesús dijo que gana que gana alguien que gana todo el mundo, que saca un hombre que gana todo el mundo y al final pierde su alma, ¿no? O sea, son versículos que hablan de que el amor va más allá de solo una agenda personal. Y por supuesto que, ¿cómo presentamos esto? Ahora, enseñar y enseñar estos versículos, pero ¿qué tal? ¿Cómo logramos modelar esto? ¿Cómo se puede modelar eh, este amor de Cristo, este negarse a sí mismo, este no ganarse al mundo, sino más bien ganarse a Cristo? ¿Cómo podemos modelar esto a una generación narcisista? Porque ellos obviamente dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo se vive sin amarse a uno mismo, ¿no? Porque el narcisista obviamente tiene un enfoque excesivo en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué modelo de cristiano debería ser el que confronta? No, no tanto con la enseñanza hablada, pero con el modelo. ¿Qué crees tú, Pastor John, frente a esto? Bueno, hablábamos acerca de la importancia de la mesa como altar en la casa. Nuestra eclesiología en los últimos años gira mucho en torno al templo o a la denominación o a lo que somos como iglesia, y en eso también hay algo de hedonismo, de orgullo, de vanagloria. Pero cuando la iglesia se presenta como una comunidad que se origina con familias, ¿cierto? La familia del pastor, la familia de los líderes de la iglesia, y esas familias se comportan bíblicamente dentro de los parámetros sanos, creo que tiene una gran repercusión en la sociedad en la que nosotros vivimos.
nosotros vivimos en una sociedad donde se afirma que la mujer tiene que ser el hombre. No que la mujer sea igual al hombre, pero el feminismo afirma que la mujer tiene que ser el hombre. De hecho, cuando se le pregunta a una feminista qué es una mujer, no la pueden describir. Para ellas es absolutamente imposible porque tendrían que definir de manera, de la manera bíblica, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos familias bien conformadas, cuando la iglesia es una comunidad, como la comunidad que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, entonces vamos a tener las herramientas suficientes para poder impactar esta sociedad. La iglesia primitiva enfrentó desafíos muy similares a los que tenemos hoy en día. Ellos se enfrentaron al Imperio Romano y si ustedes recuerdan bien, el Imperio Romano era un imperio que aprobaba cosas como el aborto, que aprobaba cosas como la homosexualidad y tantas otras cosas que hoy pululan y que para nosotros, por supuesto, que son escandalosas, pero la iglesia primitiva tuvo que enfrentarlo. Entiendo que es otro contexto, pero tuvo que enfrentarlo y lo hizo precisamente manteniéndose unidos en esa comunidad. Cuando el apóstol Pablo habla acerca, por ejemplo, de Timoteo, exalta que la formación de Timoteo se basó en la influencia de su abuela y de su mamá. Es decir, una familia que se mantuvo unida y que transmitió la fe de la manera correcta y le dio el bagaje a Timoteo para que pudiera enfrentar los desafíos que sabía tenía que enfrentar en medio de la sociedad en la que se movía. Entonces yo pienso que ser comunidad, comportarnos como comunidad, vivir como una comunidad sana y mostrarle al mundo cómo es una familia bíblica, cómo es una comunidad bíblica, va a derribar cualquier argumento y altivez que se levante contra el nombre del Señor. La familia, pero yo veo, Pastor John, y aquí Meredy, la pastora que está enfocada en las familias, podría ayudarnos un poco. Mira, yo veo que se están criando a los hijos y familia, digamos, cristianas, y a veces al hijo no lo están de verdad llevando en los valores cristianos, sino más bien en estos valores del narcisismo. Tú dijiste que un niño pues no es como narcisista, pero desde ahí lo empiezan a predisponer para que un día él realmente siempre esté con un excesivo énfasis en él o una validación constante o que impide reconocer la necesidad de los demás. Imagine cuántos hijos únicos, niños que son como los que mandan en la casa. ¿Cómo debería criarse un hijo para que estos asuntos del narcisismo no lo afecten más adelante? Buenísima pregunta. Y cuando yo me refería que solamente se da en adultos, el diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista se da en los adultos. Ahora, Eso, doctora. un niño, obviamente, desde el momento que nace, siente que el mundo da vueltas a su alrededor. Y trae, cierto, si le queremos darle la etiqueta de narcisista, trae personalidad narcisista. Y lo que se trata es construirle una personalidad adecuada. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vean, hay un teorista cristiano en el aspecto psicológico, en el desarrollo de la fe. Se llama James Fowler. Se los dejo de tarea y que lo busquen. Es que miren, se los recomiendo demasiado para el desarrollo de la escuela dominical, de las clases de niños, de jóvenes, adultos y hasta los ancianos. Nos presenta las etapas de cómo cada ser humano, dependiendo a su edad, van conociendo la fe. Cómo lo ven al principio, obviamente desde el vientre se tiene que hablar del Señor, desde allí decir, pero el niño no ha nacido, no importa, ya podemos cantarle y el niño escucha y empieza a hacer conexiones cerebrales. Pero en el desarrollo tenemos que presentar, por ejemplo, ¿qué es más importante en la Navidad? ¿Es más importante Cristo, que no lo miran, o Santa Claus, que lo miran allí en el supermercado, en cualquier otra parte? Para un niño ese es real, no Cristo, porque no lo ven. Sin embargo, cuando yo tengo un niño de 6 años y yo a mi hijo, él ha sido mi experimento de desarrollo humano en todo este tiempo, al cual yo le hablo claro, a un niño nunca se le habla con clave, a un niño nunca se le habla con detalles imaginarios, uno le habla a los niños con detalles concretos y claros. Y ayudarle al niño a racionar, eso es lo que es clave para un niño. De un niño de 6 años, si usted le preguntan, ¿qué es pecado? Él responde todos los malos comportamientos que tenemos. ¿Y qué pasa de un pecador? Se va al infierno porque no tiene a Cristo en su corazón.
Pero para poder uno llegar a eso, se necesita dedicación, se necesita que el lugar más importante del desarrollo de ese niño, que es el hogar, mamá, papá y el ambiente, el entorno familiar, hagan equipo para que el proyecto de vida de ese niño sea seguir a Cristo. Pero se tiene que, como presentaba el pastor John, tiene que ser modelado, modelado pero enseñado. Debe de ser de una manera incansable, una y otra vez, como la formación espiritual, eso es toda la vida. No importa cuántas veces el niño se equivoque, otra vez, y hay que decirlo una y otra vez. Tener devocionales con los niños no es responsabilidad de la iglesia formar a nuestros hijos. No es responsabilidad de la escuela dominical que allí le enseñen la fe. La fe se enseña en casa, no en ninguna otra, en otro lugar. En la iglesia se enforza y se practica en la comunión con los demás niños. Y aún ahí, muchos niños llegan deformados y a nosotros en la iglesia nos toca que tratar de ver cómo los ayudamos. Pero el error no está ahí, el error está en casa. Si los padres tomamos responsabilidad, ahí vamos salvando la siguiente generación. Claro que sí. Y qué tan importante, mira, claro, la naturaleza pecaminosa, el egoísmo, el orgullo, eso llega a uno con eso. Y más encima, digamos, por ejemplo, no hay un modelaje de servicio, de humildad en la casa, pues es muy difícil realmente crecer sin sacar ese egoísmo excesivo de la vida. Siempre seremos atraídos y seducidos por el orgullo y el egoísmo. Entonces, el modelar humildad y servicio. Jesús en Filipenses 2, que es, mejor dicho, él se humilló a sí mismo y sirvió para a otros. Eso es una gran verdad. Y yo creo que cuando Mere decía que si uno confronta directamente a un narcisista, lo que va a hacer es bloquearlo y queda ahí en shock y dice, no, aquí mejor dicho ya. Claro, pero si nosotros le modelamos servicio, amor, pues obvio que eso va a ser una reflexión en la persona que dice, bueno, aquí hay unos que me Absolutamente. sirven, hay unos que aman. Y por ejemplo, cuando la iglesia presenta esos proyectos donde se van a servir a otras, Mm. a comunidades más vulnerables y llevan a estos jóvenes y a esta gente, es interesante porque se dan cuenta que hay otros que tienen unas necesidades y ellos van a facilitar que estén mejor. Yo creo que la iglesia sí puede ayudar muchísimo a que esta cultura no se propague más allá. Pero estoy de acuerdo, esto hay que modelarlo primero, enseñarlo también. ¿Y qué tal acerca de la identidad? Porque yo creo que el tema del narcisismo también es un tema profundamente arraigado en la identidad. ¿Cómo hacemos para mostrar que la identidad es lo que está? Claro, aquí imagínate, uno en su identidad como creyente dice, soy hijo de Dios. Y en el mundo le dicen, no, usted no es, usted lo que es una creación, una evolución así, el sumum de la creación, de la evolución. Y entonces esta identidad, ¿cómo hacemos para que esta identidad venga como parte del discipulado a la generación actual que tiene mucho de narcisista? Bueno, yo creo que los cristianos tenemos a veces una dicotomía entre lo que sucede en el entorno eclesial o el entorno del templo o el entorno de las actividades de la iglesia y todo lo que ocurre fuera de él. Y eso pasa desde la más tierna edad. Muchos de nuestros jóvenes llegan a la iglesia, algunos de ellos sin papás, otros con sus papás, y la vida de iglesia es lo único que conocen de Dios. Fuera de ese contexto, no hay vida. Entonces, el altar familiar, creo que la iglesia debe promoverlo sin lugar a dudas a ultranza. Cuando nosotros nos reunimos el domingo y preguntamos, ¿cuántos de ustedes en la semana tuvieron una noche de familia en donde compartieron unos alimentos, jugaron juntos, leyeron la Biblia, oraron unos por otros? Casi que dos o tres manos se levantan, muy pocas, porque la vida de fe fuera de la iglesia no existe, es inexistente. Entonces creo que como iglesia tenemos esa responsabilidad de que dejemos esa dicotomía de que somos uno fuera de la iglesia y otros dentro de la iglesia y empecemos a estimular tanto a las nuevas generaciones como las antiguas generaciones para que la vida de fe pueda ser llevada a la vida práctica, a la vida cotidiana, de lunes a sábado.
¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la iglesia debe proveer las herramientas, los espacios. Para empezar, Meredith, tú decías algo súper importante. A veces las iglesias somos activistas, entonces tenemos reuniones el miércoles, el jueves, el viernes. Las familias nunca tienen oportunidad para reunirse, para verse la cara, para aprender a amarse, a amarse más y mejor, para conocer juntos al Señor. Creo que el domingo es muy importante y las reuniones de la iglesia son muy importantes, pero la vida, lo que genera realmente vida, es ese nicho pequeño de la iglesia en casa. Y no me refiero a las mini iglesias o a las células como una herramienta de crecimiento, sino allí donde nosotros realmente estamos construyendo de adentro hacia afuera la comunidad de la cual hablamos en este momento. Entonces, yo creo que ese es un buen comienzo. Sin embargo, como iglesia tenemos que jugar un papel preponderante en esto. El centro no es el templo, el centro no son las actividades que nosotros hacemos, sino el centro realmente es que podamos generar un ambiente de mentoría y de discipulado. Y el discipulado no como un curso, no como el tomar notas, los 10 puntos acerca de cómo ser un buen discípulo, sino el discipulado modelado, enseñado. Y participativo, como decía la pastora Mary, que haya espacios de participación. No solo uno tiene la oportunidad, el privilegio de hablar y los demás callen y escuchen y hagan. No, no, es participativo. Ahora, antes de ir a unas preguntas en el chat, yo quería preguntarte algo, pastora Meredith. Yo creo que en el fondo del narcisismo también, pues tú me corriges si no estoy bien. Ayúdame aquí porque usted es la experta psicóloga. Pero en el fondo del narcisismo hay un asunto de inseguridad, miedo al rechazo, una búsqueda de identidad y propósito. Y yo creo que si eso es verdad, yo creo que ahí hay una gran oportunidad para el Evangelio llegar. Entonces, ¿cómo atender a esas necesidades y no quedarse en el caparazón del narcisista que solo piensa en sí mismo, no le importan los demás? Él es la única voz que quiere escuchar. Bueno, Bueno, muy buen punto. Muy, muy buen punto. Yo decía, si no me lo mencionan, yo no menciono. Buenísimo. Hay detalles. El sentido de inferioridad. Fíjense, está el sentido de inferioridad y también está el narcisismo presentado como la defensa. El sentido de inferioridad es una persona se presenta, que es un narcisismo a la inversa. Aquel que se presenta diciendo, no, es que pobre yo no puedo, para recibir lo contrario de las personas. Decir, no, usted es capaz. O aquel que dice, no, yo soy feo, para que la chica le diga, no, tú eres muy guapo, ¿no? Entonces, para dar un simple ejemplo. Pero la realidad es de que mucho de la personalidad narcisista se desarrolla a raíz, como mencionaba anteriormente, por cuestiones de abandono, por detalles de falta de atención en la infancia, que cuando llega un momento donde ya llega a ser adulto y es responsable de sí mismo, empieza a presentar esa caparazón blindada de decir yo soy la autoridad, yo hago las cosas bien, yo soy el perfecto. Entonces, obviamente, si uno logra ver más allá de no solamente esa pared fuerte que no nos permite, esta persona decimos, es muy complicada, allí la vamos a dejar. No, dentro de cada ser humano hay una gran necesidad. ¿Necesidad de qué? De pertenencia, necesidad de ser amado, necesidad de ser escuchado, necesidad de sentirse valorado, no solamente por las personas que tiene a su alrededor, pero traemos una necesidad natural de tener esa pertenencia a un ser supremo y que para el ser supremo sobre todas las cosas es Dios. Entonces, ese espacio es el que nosotros debemos de trabajar para poder llenar. Pero para eso, como decía, de construir esas barreras que el narcisista presenta, se necesita tiempo y dedicación. Una y otra vez. Sin relación con estas personas, no podemos lograr nada. claro que sí, así es. Bueno, tenemos unas preguntas acá, una pregunta aquí en el preguntas y respuestas que dice. El hecho de predicar sobre sí mismo, bueno, claro que predicar sobre sí mismo, no sé cómo ver esto, pero predicar sobre sí mismo, la historia personal del predicador, ¿se considera narcisismo? Lo indicado sería realizar una exposición de la palabra enfocada en Cristo.
Bueno, no, sí, no sé dónde uno se predica a sí mismo, pero esa era la pregunta literal como la ley. Creo que, digamos, en la predicación, y todos hemos predicado aquí, ¿cierto? Aquí hemos predicado la palabra. Uno presenta una verdad o un principio bíblico y es necesario mostrar cómo se puede vivir eso. Y a veces uno usa su propia experiencia o la de otros para modelar, mostrar, ilustrar el principio o la verdad bíblica. Eso es lo que yo creo, digamos, cuando uno habla de testimonios personales o de experiencias personales en la predicación. ¿Podría haber un abuso de eso? Claro que sí. ¿Qué piensa, Pastor John? Usted que es un excelente predicador. Yo creo que sí puede haber un abuso bueno, hay predicaciones que son pastorcéntricas, en donde parece que el superhéroe y el personaje principal es el pastor Ajá, o el ministerio que representa. ajá. Y claramente eso es un error craso. Nosotros predicamos a Cristo. Cristo es el que cambia las vidas. Como lo hablamos desde el principio de esta conversación, Él es el que tiene las herramientas para transformar no solo al narcisista, sino a todos nosotros, a todos los que necesitamos ser redimidos. Por lo tanto, el excesivo uso de mi ejemplo o de ponerme como la ilustración para el sermón sí puede rayar en el narcisismo. Hay que tener mucho cuidado y el equilibrio, por supuesto, es predicar a Cristo. Pastora Mary, usted que predica la palabra también, ¿ha usado ejemplos personales para ilustrar las prédicas? Yo creo que todos hemos utilizado ejemplos personales. Utilizar ejemplos personales no es un pecado. El presentarnos nosotros como los superhéroes, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Sí. Porque muchas veces, ¿de qué sirve un ejemplo personal? Para poder identificar, las personas se identifiquen con la humanidad, con que ellos también pueden estar en una situación similar. Ahora bien, el llegar a presentarse uno, que por lo que les, presenté, les comentaba yo, el Ajá. decir, no, es que cuando yo fui, vieran todo lo que ocurrió, la gente caía y caía. O sea, ya no era el poder de Dios, era más bien así mismo. Y mientras uno habla del narcisismo, honestamente, todos hemos hecho eso en este tiempo de conferencia, hemos encontrado personas narcisistas en nuestra vida. Y hemos estado, esto lo hace tal persona, esto lo hace tal persona, ¿no? Sin Ajá. embargo, detrás del púlpito es algo que ocurre, es algo muy común. Y no, y como les decía, utilizar ejemplos personales no tienen Sí. nada de malo, como por ejemplo, yo puedo decir, en un ejemplo podría ser, recuerdo que cuando yo fui una adolescente luché con A, B y C y D, para que las personas que también luchan con eso se identifiquen. Sin embargo, Dios me ayudó, papá, papá, papá. Entonces, esos ejemplos ayudan para identificarse con las personas. Pero cada mensaje tiene que ser cristocéntrico, cada mensaje tiene que llevar al arrepentimiento, llegar a la confrontación y decir, bueno, esto sí ocurre, pero Dios es el que, dice la palabra de Dios y Dios es el que siempre gana. Claro que no, eso está clarísimo, debe haber un balance. Hay mucho también de un examinarse a sí mismo. A veces hasta suena todo bien, hay buen balance, pero el Espíritu Santo está diciéndote, oye, ahí no estuvo bien. Y uno se siente Uno mal. tiene que ser muy honesto en el examinarse a uno mismo, como se presentó al comienzo de la participación de la pastora Meredith. Hay que ser sensibles a examinarnos. Creo que es un asunto que nos ayudará a protegernos un poco de que el narcisismo nos gane. Claro que el narcisismo está ahí, nos va a ganar si no le ponemos un límite, si no paramos. Es muy agradable oír que nos digan palabras muy lindas y un día uno empieza a depender de ellas, a buscarlas como si fuera una droga y hay que cuidarse de eso. Pero también quiero hoy día aportar que a veces la prédica no es solamente lo que forma una iglesia. Ujú. Entonces, si alguien solo escucha mis prédicas y solo escucha mis ilustraciones, pues un día va a decir, no, ese pastor es que es ese pastor. Pero resulta que la iglesia o la comunidad no debería ser solo la prédica desde un púlpito. Debe haber Ujú. otros espacios donde nos podemos ver, podemos modelar, podemos servirnos, podemos estar observándonos en esencia, en autenticidad porque el púlpito, la verdad, disfraza mucho, es una imagen no real
de una persona. Así no es una persona como está allá en el púlpito. Eso es solo un momento muy corto de su vida. Y el resto de las horas es lo que deberíamos observar. Entonces, es como aportando que la comunidad debería ser más dinámica, a conocerse en más maneras. Al pastor lo deberían conocer más que solo como predicador. Es mi punto acá. Bueno, había algo acá que de todos modos vale la pena decir cuando María Inés introdujo el concepto creado por el pensador italiano de los 20. Habló sobre ese tiempo y estrategia, ¿no? Hoy, por ejemplo, la imagen y validación se encuentra en términos de likes, lo cual moldea y afecta al individuo, o selfies con la obsesión de mostrar la imagen perfecta. ¿Cómo enfrentar esa realidad de las redes sociales que exacerban, aumentan el tema narcisista? Bueno, las redes sociales, quiero empezar diciendo que las redes sociales, si se saben utilizar, no tiene nada de malo. Como la alimentación, toda sabrosa, pero todo con moderación. Y claro que las redes sociales han venido a promover el culto al cuerpo, el culto a lujos, también a esa imagen falsa que mencionaba usted, pastor, de decir que todo está perfecto. Y aún llegar a decir, a crear entre las mujeres, que eso se da mucho, la necesidad de que tiene que verse de cierta manera y que tiene que llegar a cierta edad con ciertas características físicas que honestamente no son, podríamos decir, humanas, porque el tiempo pasa y no somos maniquíes que el tiempo no va a pasar, ¿no? Entonces, hay una gran irrealidad que se ha venido a desarrollar a través de eso. No por eso mismo, yo tengo redes sociales, utilizo mis redes sociales, pero algo que sí no hago es eso, de estar posteando selfies sin necesidad de que las personas me digan, ay, qué bien se ve, o qué mal se ve. O sea, esos detalles. Claro, estamos en una cultura donde eso es lo que muchas personas necesitan. Y yo me atrevo a decir que llegan a necesitar esa afirmación por falta de relación, por falta de una comunidad. Y estamos Sí. en un tiempo donde las personas son tan impersonales que su valoración, su ego y todo se alimenta a través de lo que estas plataformas presentan. Y claro, allí tenemos nosotros una gran oportunidad porque la iglesia es una comunidad presencial, la cual ayuda a esas personas que viven solos, que trabajan desde casa, ahora todo es virtual, vea, estamos acá virtualmente, conectados de diferentes partes, y nos encanta que aparezcan corazoncitos y manitas allí abajo, pero hay detalles que debemos de tomar en cuenta. El ser humano ha sido hecho a la imagen de Dios para estar en comunidad. Él vive, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos también tenemos la necesidad de estar físicamente con otras personas, recibir afirmación, pero también darla. Entonces, la falta de eso es lo que ha generado que las redes sociales se disparen de una manera estrepitosa, donde todo el mundo quiere que le digan, oh, qué linda estás, o qué wow, qué casa tienes, qué carro te compraste, o mira cuánta plata tienes, o sea, cuánto viajas, y todos esos detalles. Claro que cuando uno logra tener un balance en la vida y las redes sociales no es lo primordial, y dejan de ser lo primordial cuando uno tiene algo que hacer. Que ese es el asunto. Si uno está ocupado, las redes sociales no es lo más importante. Y algunos hasta llegan a decir, si no tienes redes sociales no existes. Claro que existes, claro que sí, pero hay que aprender a utilizarlas de una manera adecuada, no para eso que tanto es el culto al cuerpo, lo irreal que se presenta, ¿no? Claro, sí, un cristiano puede usar una cosa para bien o para mal, porque ¿dónde se encuentran los narcisistas? Allá consumiendo redes sociales. Y si eso es real, verdad, ¿qué harías tú, Pastor John, para usar las redes sociales de manera que los alcances? ¿Qué mensajes pondrías allá? Porque ellos están allá consumiendo eso. ¿Qué oportunidad para entonces mandar algunos mensajes por estas plataformas digitales? ¿Cómo serían esos mensajes, Quien Pastor John? usa, quien usa TikTok va directo al infierno, pondría, por ejemplo. No, mentiras. Y las No, no, llamitas de no, no, fuego. no es verdad.
Yo creo que tenemos que promover la imagen de comunidad, ¿sí? Yo creo que a veces la iglesia gira en torno tanto a eventos, a un concierto, a un predicador con mucho carisma, pero poco a comunidad. Y el hecho de abrir comunidad, de tener espacios de comunidad, las redes sociales son una comunidad. Alguien decía que Facebook por mucho tiempo fue el país más grande del planeta, ¿cierto? Entonces son comunidades a las cuales nosotros tenemos que ofrecerles algo que las redes sociales les ofrecen, pero de manera falsa, que es identidad. La identidad que ofrecen es superflua, es pasajera, pero la iglesia con el mensaje correcto, el mensaje del evangelio, ofrece una identidad que perdura y que les da la imagen correcta frente a Dios, quienes que realmente lo conocen. Entonces, la iglesia desarrollando espacios de comunidad y además predicando la verdadera identidad va a poder lograr, digamos, un impacto mucho mayor que cualquier red social. Claro, y a veces esos mensajes que muestran servicio, que muestran, que modelan humildad, que generan propósito, pues eso va confrontando la mentalidad narcisista de que hay otro tipo de gente o de personas que ven y viven la vida distinta a lo que normalmente se presenta. Pero hay que hacer presencia, claro que sí, yo creo que ya no podemos ausentarnos ni ignorar que esto está aquí, hay que hacer presencia. Antes de invitar al pastor Pablo para que concluya con algún comentario, pastor Humberto, usted escribió un libro que se llama Pastores según el corazón de Dios. Seguramente oyendo aquí a la pastora Mere tiene una palabra para los pastores y líderes que influyen y transforman la iglesia. Yo quería solamente añadir que pues solo el Espíritu de Dios puede transformar un corazón narcisista. O sea, solo Dios es el único que puede tornarnos en alguien diferente. Su amor, su gracia, su perdón, su espíritu nos transforma. Pero como decía la pastora Meredith, es un camino que no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, los que estamos en esta pasión de ver a Dios haciendo transformación en las personas, también necesitamos reconocer que necesitamos el fruto del Espíritu Santo, paciencia, perseverancia, mansedumbre, para esperar que este fruto se vaya dando en las personas. Claro que no podemos de la noche a la mañana ver cambios, pero los cambios sí se producen, porque Dios es fiel a su palabra y a su promesa. ¿Qué dices, Pastor Humberto? Sí, muchas gracias. Y muy buena la presentación y la participación de todos que han hablado con mucha certeza en los asuntos. Varias cosas que quisiera tocar brevemente de lo que María Inés presentó, igual algunas cosas que la pastora Meredith presentó también. Una de las cosas que yo he visto es la visión de ese filósofo en los años 20, el tiempo y estrategia, que yo creo lo que, por al menos lo que he visto en algunos círculos, es que nosotros como iglesia no damos lugar a eso, de, el tiempo y estrategia para que la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios pueda traer la transformación en la vida de las personas. Todo queremos que la iglesia crezca de la noche a la mañana y no queremos invertir el tiempo en el discipulado y en lo que puede, a través de la palabra de Dios y el Espíritu, las enseñanzas que vengan realmente a traer el cambio en la vida de las personas. María Inés habló acerca del universalismo, en que se piensa o se cree que Dios va a perdonar a todo mundo al final de cuentas. Y yo creo que todo esto tiene base o se debe a una falta de cosmovisión bíblica en la iglesia. Creo que enseñamos muy esporádicamente de diferentes temas y nunca completamos un tema en particular. Por ejemplo, hablamos del Espíritu Santo un domingo
y luego en 5 meses volvemos a hablar del Espíritu Santo y no seguimos, no damos una enseñanza de todo lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en nuestras vidas. Y eso viene a reflejarse en el hecho de que desconocemos o intencionalmente ignoramos el carácter de Dios, son cosas que pocas veces he escuchado predicación sobre eso. Que Dios es grande, que Dios es poderoso, sí. Que Dios es compasivo y misericordioso, claro que sí. Pero Dios es verdad y Dios es justo. Al hablar de compasión y misericordia, dejar fuera la justicia de Dios, estamos cometiendo una injusticia en lo que estamos enseñando. Entonces, necesitamos tener todo lo que es Dios, no solamente los aspectos que nosotros queremos o que nos gusta en un momento determinado. Meredith habló acerca del narcisismo en los líderes, que es algo muy importante, que, que sí, sin la intención de criticar a líderes o la iglesia, sin embargo, es un reconocimiento de una realidad que si no la aceptamos y que si no la vemos y hacemos algo al respecto, esto va a continuar por muchos años y no se va a remediar nada. Todo lo que se ha hablado acerca de la familia, del discipulado en el hogar, eso 100%, a 100% de acuerdo. Y solamente para terminar, el hecho de narcisismo, el narcisista regularmente es un tirano, ejercita una tiranía sobre la congregación o una tiranía sobre la gente. Si vemos la vida de Faraón, encontramos todo lo que María Inés mencionó de lo que es un narcisista, lo vemos en Faraón. Sin embargo, muchos de nosotros, la mayoría o muchos, fracasamos en ver nuestra vida en el ejemplo de Faraón. Y vemos el contraste de Faraón y Moisés. Moisés no quería ser líder. Moisés le sacaba. Y Faraón quería ser el grande y aún desafió a Dios. Entonces, todo esto es para mí muy relevante en lo que se ha tocado en esta noche. El ejemplo de Cristo es lo máximo en cuanto a seguir. Hablabas, Arturo, acerca del libro de Pastores según el corazón de Dios, y esa ha sido la intención no es lo que yo pienso, lo que yo creo que la iglesia necesita, es lo que el corazón de Dios quiere expresar a la iglesia y a la congregación en un momento determinado. Entonces, Wow. muchas gracias otra vez por la participación y por permitirme estar con ustedes en esta noche. No, gracias, Pastor Humberto. Su voz es muy importante para traer esta reflexión, porque hablamos y ya concluimos que de verdad necesitamos esto. Mira, el mundo actual está con unas medidas de éxito, autopromoción, en la búsqueda de alcanzar su logro. Y llega a la iglesia y le predican que también va a ser autopromovido, va a alcanzar. No, pues cuando debería ser un mensaje completamente contrario, ¿no? Glorificar a Dios, servir a otros, amar en la manera como la Biblia lo expresa. Deberíamos vernos diferentes a estos valores del mundo. Entonces, gracias, Pastor Humberto. Y bueno, no sé si el pastor Pablo quiere dar sus palabras conclusivas a este tema. Él ha estado muy atento ahí a esta conversación y agradezco, Pastor John, gracias, Pastora Meredith, gracias porque de verdad tuvimos una conversación muy, muy buena en esta noche. Pastor Pablo. Buenas. Bueno, yo no sé si son palabras para concluir algo aquí, porque la pastora Meredith hablaba muy al inicio una cosa muy que me llamó la atención y es todo lo que es ese narcisismo en la iglesia y cómo se manifiesta.
Esa es una cosa muy obvia, muy terrible, molesta a veces y yo creo que nos está afectando tremendamente. Yo estaba pensando acerca de esto, cómo remediar eso lo más rápido posible. Pastor Humberto hablaba de eso, lo mencionaba. Yo pensaba en ¿qué hacemos cuando el médico está enfermo? Entonces, sí, estamos hablando de los niños, estamos hablando de las familias, pero los que queremos ayudar estamos enfermos. Entonces, ¿cómo atacar ese tema? Y si, bueno, sabemos que la pastora ha hecho investigación acerca de la Santa Iglesia y a veces no tan santa. ¿Qué propones para poder remediar eso? Aquí hay líder nacional, pastor y todo, y otros pastores seguramente escuchándonos y otros también supervisando pastores. ¿Cómo podemos darle un golpe a esto para bien? Yo sé que el tiempo y estrategia son importantes, pero esto es como que la casa se está quemando. Yo lo veo así, posiblemente estoy exagerando, y necesitamos un ataque de bomberos. Bueno, la solución la encontramos en la formación personal de cada ser humano y eso se recibe a través de la educación formal. Cuando uno, ya siendo adultos, no podremos decir, vamos a llevarlos de regreso a casa y vamos a empezar a criarlos nuevamente, ¿no? Pero cada adulto, cada persona que tiene la responsabilidad de predicar, de estar detrás de un púlpito, tiene la obligación de educarse, de tener la oportunidad de ir a las aulas y tener formación académica adecuada que nos ayuda no solamente cómo armar un sermón, pero nos ayuda a la formación del individuo, nos ayuda a conocer cómo debe ser mi presentación hacia los demás. Porque honestamente tenemos en nuestra iglesia, por decir así, la sombría de la iglesia, tenemos muchos líderes y pastores usados por Dios, pero con falta de formación académica adecuada. Y eso genera que muchas personas digan herejía y media, se presenten a ellos mismos por falta de conocimiento bíblico, no encuentran otra cosa más que decir, más que presentarse a sí mismos. Entonces, si queremos la medicina primaria, yo recomiendo eso, porque la educación a mí me ha transformado la vida y he visto cómo se la ha transformado a muchas otras personas. Así que, pastores nacionales, pongamos a los pastores a estudiar. Eso es muy importante y cuidado donde los envían a estudiar. Así que también hay que tener cuidado, pero una formación adecuada, porque hoy, de hecho, hoy conversaba con una chica acerca de eso, de qué es lo que la academia me provee. Y decimos, sí, la academia te provee mucho conocimiento, pero te transforma tu manera de pensar, transforma tu vida, transforma la manera que tú te presentas y cómo ayudas a las personas. Pues, y eso se da a través del estudio académico. Ahora, Sí, el tema en la iglesia es también el tema de la alabanza, pobrecitos. Yo siempre lo estoy criticando y yo creo que ya no me van a dejar entrar a la iglesia cuando es tiempo de alabanza, porque sí, ahí hay un discurso muchas veces, claro que comienza posiblemente con el pastor. ¿Cómo cambiar eso? Porque obviamente a veces uno puede llegar y decir ya no más y de todas maneras eso fluye automáticamente. Claro, algo que yo lo digo por experiencia en la iglesia que fundamos hace 4 años, lo hicimos a través de nosotros enseñarlo a los músicos, pero la iglesia no solamente es el aspecto local, sino que también habemos muchas otras iglesias. Claro que el distrito, si las personas que están en liderazgo captan ese punto y educamos a las personas que están en esas áreas y les logramos inyectar ese punto de que, por ejemplo, solamente este ejemplo, llega una persona que no conoce del Señor a la iglesia y empieza a escuchar ahí una alabanza, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. La persona no conoce el contexto y todos están contentos por una matazón que no sabemos qué pasó. Entonces, o sea, hay detalles que si tan solo le ponemos cuidado a la letra, el vino celestial, ¿y eso qué? ¿Dónde está el texto bíblico? Dios mío. Detalles como esos, linda la canción, suena bonito, pero ¿cómo edifica?
la predicación, el discipulado y la alabanza tienen que ir de conjunto para la formación espiritual de todo ser humano. Entonces, la responsabilidad allí obviamente son de las personas que están en liderazgo y que están captando esos puntos. Y yo creo que también, Pastor Pablo, que aparte de la academia, como dice la pastora Mary, las relaciones saludables. Es que yo veo que también mucho líder solitario, que eso es un factor de un síntoma de que uno anda por el narcisismo, que está es como solo, nadie me entiende, yo solo puedo con el mundo y los demás no saben. Y yo creo que tener una red de relaciones alrededor en todo nivel de liderazgo, en todo nivel de la vida cristiana, es saludable para el líder, porque si no tiene alguien que le diga, oye, ¿y usted qué es lo que anda diciendo? ¿Por qué cantaron de esa matazón? Y nadie les dice, pues obviamente ellos se van, ellos creen que todo está bien. Entonces, no solo la academia, también buenas relaciones nos ayudan a ser saludables en este aspecto. Oiga, el tiempo se nos está agotando, bueno, ya se nos agotó. Yo solo tengo gratitud para ustedes por aportarle tanto a este tiempo. Creo que deberíamos orar diciendo, Señor, perdónanos porque definitivamente algo de narcisismo, algo de la cultura de este mundo se nos impregna y la verdad, si no nos examinamos, si la casa no tiene orden, pues esta gente que necesita a Dios no va a llegar porque no van a ver la diferencia. O van a una cultura de iglesia donde no hay transformación, no hay cambio, seguirán siendo iguales o más narcisistas, pero ahora dentro de una cosmovisión o cultura cristianizada. Entonces, qué tragedia, que Dios nos ayude para... Padre, nosotros pedimos perdón, Padre, por nuestro propio narcisismo, Señor, porque muchas veces hemos permitido que la figura central seamos nosotros, nuestras ideas, nuestros pensamientos, Señor, nuestras prioridades. Y te pedimos la ayuda, la fuerza, Señor, la creatividad para corregir el camino, Señor. En estos tiempos cruciales, Señor, en estos tiempos de inflexión, Padre Celestial, necesitamos la potencia de tu presencia. Perdónanos si nos hemos predicado nosotros mismos. Perdónanos si hemos usado solamente nuestros recursos, Señor, para hacer la obra del ministerio y para tratar de impactar este mundo. Y te pedimos que tomes tú el lugar, Padre Celestial, de gloria, de honra, de alabanza, Señor, y de adoración, Padre Celestial. Ayúdanos, necesitamos. Hoy clamamos por tu ayuda, por tu misericordia sobre nosotros, sobre el pueblo, Señor, que has puesto delante de nosotros, Padre Celestial. Hoy levantamos nuestra voz, nuestras manos y nuestro clamor, Señor, para pedirte, Señor, que endereces la senda, Señor, y que nos ayudes a nosotros, Señor, a caminar contigo fielmente en este tiempo. Para un mundo narcisista, el mensaje contundente del más manso de los mansos, Señor, del más manso sobre la tierra, del que se despojó de toda su realeza para venir y morir como un esclavo, Señor, es lo que necesita escuchar este mundo. Ayúdanos a no diluir el evangelio, Señor. Ayúdanos a predicarlo con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos concretos, con las familias que estamos levantando, Señor, con las comunidades que estamos formando, Señor, y enséñanos a impactar nuestra ciudad, nuestra nación y hasta el fin del mundo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, a todos nuestros amigos de comprensión de los tiempos y Pastor John, Pastora Mary, Pastor Humberto, Pastor Pablo, les quiero contar que mañana tenemos otro tema, otra tendencia, el consumismo y todo este oleaje que también es una locomotora que atropella tanto a las personas de este mundo y a la iglesia. ¿Y cómo reaccionar a esto? Entonces, mañana a esta misma hora, con este mismo link, en esta misma dirección, nos veremos. Saludos, hermanos, allá a todos los que se conectaron hoy, varios amigos que veo conectados ahí, juiciosos, que Dios les bendiga. Nos vemos en comprensión de los tiempos con el consumismo. Hasta pronto.